Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es José Gudre García, estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Y en este video voy a hablar sobre las proyecciones radiográficas de la columna dorsal y el test de escoliosis. Bueno, el propósito de estas radiografías es evaluar la alineación, la forma y la integridad de las vértebras dorsales, así como detectar lesiones o desviaciones como la escoliosis. Bueno, antes de iniciar estos estudios, se le explica al paciente en qué consiste el examen, esto para que esté tranquilo y coopere durante la toma. Además, también se le pide que retire todos los objetos metálicos como las cadenas, aretes o brochas, ya que estos pueden interferir con la imagen. También se revisa que use una bata limpia, sin pliegues en el área de estudio y que adopte una postura relajada. Bueno, proyección anteroposterior. Para esta proyección, el paciente se coloca en decúbito supino, es decir, acostado boca arriba. Y las indicaciones que se le dan al paciente son que mantenga los brazos a los lados del cuerpo, la cabeza centrada y no se mueva durante la toma. Bueno, en cuanto al radio central, este se dirige hacia la séptima vértebra dorsal, aproximadamente a la altura de la línea intermamaria. Aquí se utiliza un chasis de 35 por 43 centímetros colocado en posición vertical, y los valores técnicos recomendados son de 65 kV y 32 mAh. Bueno, en esta proyección se le pide al paciente que inhale, exhale y contenga la respiración. Y la imagen debe mostrar todas las vértebras dorsales centradas, sin rotación y con buena definición de los cuerpos vertebrales y espacios invertebrales. Bueno, esta vista permite evaluar lo que es la alineación general de la columna y detectar fracturas o desplazamientos. Bueno, proyección lateral. Bueno, para esta proyección el paciente se posiciona en decúbito lateral izquierdo, con los brazos cruzados al frente del pecho para evitar que se superpongan sobre la zona dorsal. Bueno, aquí antes de iniciar se le indica al paciente que mantenga una posición cómoda, que no mueva el tronco y que contenga la respiración cuando se le avise. Bueno, el radio central se dirige nuevamente hacia la séptima vértebra dorsal y se utiliza un chasis de 35 por 43 centímetros. En cuanto al kilovoltaje, se ajusta entre 70 y 80 y la corriente a 40 mA. Durante la toma, al paciente se le recuerda nuevamente que no respire ni se mueva. Y en la imagen deben verse las vértebras una detrás de otra sin superposición de costillas ni brazos. Y esta proyección nos permite observar el perfil vertebral, los espacios invertebrales y detectar fracturas por compresión o desviaciones en la curvatura dorsal. Proyección oblicua. Bueno, en esta proyección el paciente se coloca en decúbito supino oblicuo, girando el cuerpo aproximadamente 20 a 25 grados hacia los lados. Al paciente también se le indica que mantenga los hombros relajados, la cabeza recta y que conserve esa posición sin moverse. Bueno, en cuanto al radio central, este se dirige hacia la séptima vértebra torácica, cerca del ángulo inferior de la escápula, y se utiliza un chasis de 35 por 43 centímetros en posición vertical, con un kilovoltaje de 68 y una corriente de 40 mA. Antes de la exposición se le recuerda al paciente que no respire ni se mueva. Y esta proyección es muy útil porque permite observar las articulaciones zigapofisarias, la apófisis transversa y las láminas vertebrales, zonas donde pueden aparecer desplazamientos o lesiones que no se aprecian bien en otras vistas como la anteroposterior y la lateral. Bueno, en la imagen resultante, en la radiografía, se deben visualizar las vértebras torácicas parcialmente superpuestas con las articulaciones zigapofisarias y los pedículos simétricos. Bueno, las costillas también se verán desplazadas hacia los lados, lo que ayuda a distinguir mejor la estructura vertebral posterior. Bueno, ahora sigamos con el test de escoliosis. Bueno, para el test de escoliosis el paciente se coloca en bipedestación, es decir, de pie, con los brazos relajados a los lados y la cabeza recta mirando al frente.
Aquí las indicaciones son mantener la espalda completamente erguida, no mover los pies ni inclinar el cuerpo durante el cuerpo durante el estudio. El radio central se dirige al centro de la columna, aproximadamente a la altura de la séptima vértebra torácica. Y aquí se utiliza un chasis de 35 por 90 centímetros. En cuanto al kilovoltaje, este puede variar entre 80 y 90 eh, y la corriente entre 20 a 40 miliamperios segundos, dependiendo también la complexión del paciente. Bueno, antes de la toma se le pide al paciente que respire normalmente y que cuando se lo indique permanezca completamente quieto. Bueno, el test de escoliosis se utiliza para detectar desviaciones laterales o curvaturas anormales y también para medir el grado de curvatura en pacientes con escoliosis o problemas posturales. Y en cuanto a la imagen, aquí debe visualizarse la columna completa, centrada y con buena definición de las costillas. En la imagen debe visualizarse la columna completa, centrada y con buena definición de las costillas, la pelvis y las vértebras cervicales inferiores. Muchas gracias. La radiografía de tórax es uno de los estudios más comunes en diagnóstico por imagen. En la proyección posterior anterior, el paciente debe estar en bipedestación, de frente al receptor y con el mentón elevado y los hombros hacia adelante para sacar las escápulas del campo pulmonar. El radio central se dirige a la séptima vértebra torácica con una distancia focorreceptora de 180 centímetros. Los valores técnicos que utilizamos están entre los 110 y 120 kilovoltios y de 1 a 5 miliamperios. El chasis es de 35 por 43 centímetros, colocado en posición vertical. En la imagen debe verse los pulmones completos, los ángulos costofrénicos y el corazón sin agrandarse por efecto de magnificación. La proyección lateral izquierda se realiza con el paciente de pie, apoyado del lado izquierdo contra el detector y elevando los brazos por encima de la cabeza. El radio central se mantiene en el mismo nivel que sería la vértebra T7 y se usa la misma distancia focorreceptora. En esta vista podemos observar el perfil del corazón, el mediastino y la posición de los diafragmas. Los parámetros suelen ser entre 10 y 125 kilovoltios y de 4 a 8 miliamperios. Y aquí hablaremos de las proyecciones adicionales, que serían los pacientes en UCI. Cuando tenemos un paciente en UCI y no puede ponerse de pie, realizamos una proyección anteroposterior con un equipo portátil. El paciente se deja semisentado o acostado, colocando el chasis detrás de la espalda. La distancia focorreceptora en este caso es más corta, de un metro, y el radio central se centra en el esternón, también a nivel de la T7. Los valores técnicos van entre 90 y 110 kilovoltios y de 2 a 6 miliamperios. Si el paciente puede, se le pide una inspiración profunda, ya que esto mejora la visibilidad de los pulmones. Después se revisa que la imagen cubra desde los ápices hasta los ángulos costofrénicos y que no haya rotación ni artefactos. En la radiografía de raja costal realizamos proyecciones en AP o en PA, dependiendo del área afectada. El radio central se dirige al punto donde el paciente indica dolor o lesión. Centramos sobre la zona media del hemitórax. También podemos hacer oblicuas, rodando el paciente a unos 45 grados para separar los arcos costales y ver mejores posibles fracturas. Los valores técnicos están entre 70 y 80 kilovoltios y 20 a 30 miliamperios con una distancia de 100 a 110 centímetros. El chasis puede ser de 24 a 30 o 35 por 43, según el tamaño del área a estudiar. Usamos la radiografía de la reja costal en oblicua para separar los arcos costales y ver mejor fracturas o lesiones localizadas. Se rota el paciente unos 30 a 45 grados hacia el lado contrario del que se requiere estudiar. Hagamos un ejemplo. Si quieres ver la reja costal derecha, rotas el cuerpo hacia la izquierda. El chasis se coloca centrado en la zona de interés y el radio central se dirige al arco costal
que se quiere evaluar. La distancia focorreceptora es de 100 a 110 centímetros, un kilovoltaje de 70 a 80, un miliamperaje de 20 a 35, dependiendo todo de la masa ósea y qué equipo estemos utilizando. Con esto esperamos que se separen las costillas del resto de las estructuras torácicas, que aumenta la posibilidad de visualizar una fractura pequeña o un desplazamiento. Hola, buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Julio César Caro Arteaga del programa Radiología. A continuación voy a hablarles sobre la radiografía y proyecciones estándares de abdomen que se utilizan en pacientes hospitalizados en UCI. Estos pacientes, pues, el paciente siempre está ubicado, pues, como se dice que está en UCI, están acostados en posición de cúbito supina, boca arriba. Para hacer estas proyecciones se lleva un equipo portátil. Antes de ingresar nosotros a realizar la radiografía, verificamos el nombre del paciente, le preguntamos al médico de turno que esté cuál es el examen que se le va a realizar al paciente. Nos vestimos adecuadamente antes de entrar a la habitación porque en estas habitaciones hay pacientes que pueden estar infectados, pueden estar ventilados y pueden haber muchas bacterias, los cuales nos pueden perjudicar a nosotros. No utilizamos guantes, no utilizamos el delantal, no utilizamos los protectores de tiroides. ¿Ok? ¿Listo? Paciente, pues le decimos aula auxiliar dependiendo el estado en que se encuentre el paciente, porque hay muchos pacientes que tienen muchos equipos de soporte vital y esos pacientes hay que tratarlos con cuidado al momento de moverlos. Cualquier movimiento que se le haga a estos pacientes puede ser algo fatal para ellos. Entonces, le pedimos ayuda a un auxiliar de enfermería. Suavemente vamos a levantar un poco el paciente, le ponemos el chasis cubierto por debajo de él, centrándolo en el abdomen. El chasis debe cubrir desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis del pubis. Vamos a utilizar unos kilovatios de 70 a 80, unos miliamperios de 30 a 120, pues estos varían según la densidad del paciente. La distancia de 1 metro, la incidencia de rayos va a ir perpendicular al centro a nivel de las crestas ilíacas, entre L4 y L5. ¿Listo? El tamaño de detector de 35 por 43 centímetros. La imagen resultante pues, debe abarcar desde la parte superior de los riñones hasta la sínfisis púbica, incluyendo ambos flancos abdominales. ¿Listo? ¿Qué se ve en las imágenes en la radiografía? Como bien lo dice, desde la apófisis sifoides hasta la sínfisis del pubis. ¿Okay? ¿Qué criterios de evaluación? Pues la visualización adecuada del diafragma, riñones, uretres, vejiga y sínfisis púbica. Ausencia de rotación, evidencia por la simetría de las crestas ilíacas, el borde externo de las costillas y los agujeros obturadores. Se observe el patrón de gas intestinal. También tenemos la posición, estos pacientes en UCI, en proyección AP de cúbito lateral. ¿Okay? Se puede poner ya sea izquierda o derecha. Se ubica el paciente con cuidado en la cama, sobre el lado izquierdo, con los brazos por encima de la cabeza, con mucho cuidado, dependiendo del estado del paciente. Se coloca el soporte radiotransparente debajo del tórax para mantener la columna recta. El lado derecho debe quedar hacia arriba. Se utilizan kilovatios de 70 a 80, miliamperios de 30 a 120, distancia de 1 metro, incidencia de rayo central, pues horizontal, rayo horizontal, como se ve en la imagen, centrado en el plano medio coronal, 5 centímetros por encima de las crestas ilíacas. Tamaño del detector, 35 por 43 centímetros. Imagen resultante, pues muestra la acumulación del aire libre debajo del diafragma derecho,
sí está presente. También puede mostrar niveles hidroaéreos en los intestinos. Criterios de evaluación: el diafragma debe ser visible en la parte superior de la imagen. Debe verse el espacio entre la pared abdominal y el borde de las asas intestinales. También esto se utiliza en pacientes que no están en UCI, pacientes que pueden tener proyecciones en AP y bidepestación. Luego que el paciente se coloca de pie con la espalda apoyada contra el detector, se centra en el plano medio sagital y se pide al paciente que se mantenga inmóvil durante la exposición. Kilovatios de 70 a 80, miliamperios de 30 a 120, la distancia entre 1 metro, incidencia de rayo perpendicular al centrado, 5 centímetros por encima de las crestas ilíacas para incluir los hemidiafragmas. O sea que, ¿qué se puede ver ahí? Se ve desde la sifoides hasta la sínfisis del pubis. ¿Okay? Debe mostrar las hemidiafragmas, los riñones, la sínfisis púbica, como lo había dicho, los niveles hidroaéreos se presentan como acumulaciones de aire y líquido. Criterios de evaluación: visualización de los diafragmas, demostración de niveles hidroaéreos, si están presentes, ausencia de rotación, exposición que permita ver el patrón de gas en el intestino. Va a resaltar que hay que tener pues, mucho cuidado, como lo había recalcado, pacientes de uso, que son pacientes muy delicados, y los cuales estas proyecciones tienen que ser rápidas y precisas en el momento. Que pasen bien, esta fue mi presentación sobre proyecciones en abdomen. Buenos días, mi nombre es María Isabel Gutiérrez y les vengo a exponer sobre la columna cervical y sus proyecciones. En la proyección AP tenemos a un paciente que tiene que estar ubicado de cúbito supino o de bipedestación con la cabeza recta sin rotación. Su kilovatio es de 65 a 75 y el más es de 8 a 16 según la constitución del sistema de CRR o DR. Su distancia de foco detector es de 100 a 110. Su índice de radio central es perpendicular al plano de la película, dirigido a la línea media del cuello a nivel de la C4. Su angulación es de 0 grados, ya que es una proyección perpendicular, y su tamaño del chasis es de 24 por 30 en vertical. La colimación desde el ápex magnetoideo hasta la base del cuello, incluyendo la C3 a T1 o lo más inferior posible. En la proyección oblicua de la columna cervical, la ubicación del paciente de bipedestación o de cúbito, con el cuerpo y la cabeza rotados a un ángulo de 45 grados respecto al receptor. Su kilovatio es de 70 a 80, su MAS es de 10 a 20 según el biotipo y sistema del CDR. Su distancia focal es de 150 a 180. Su índice de rayo central es centrado a nivel de la C4 del cartílago de la tiroides en una angulación de 15 a 20 grados. Su cefálica es oblicua posterior. Y el tamaño del chasis es de 24 por 30 con orientación vertical. En la proyección oblicua de la columna cervical, la ubicación del paciente de bipedestación o de cúbito, con el cuerpo y la cabeza rotados a un ángulo de 45 grados respecto al receptor. Su kilovatio es de 70 a 80, su MAS es de 10 a 20 según el biotipo y sistema del CDR. Su distancia focal es de 150 a 180. Su índice de rayo central es centrado a nivel de la C4 del cartílago de la tiroides en una angulación de 15 a 20 grados. Su cefálica es oblicua posterior. Y el tamaño del chasis es de 24 por 30 con orientación vertical.
Por último, tenemos la proyección transoral con la ubicación del paciente de bipedestación o decúbito supino con la boca completamente abierta. La línea une la base del cráneo, el borde inferior del hueso occipital y el borde inferior de los incisivos superiores. De esta manera, perpendicular al receptor, ya que así evitamos que los dientes o el occipital se supongan a la C1 o a la C2. Su kilovatio es de 65 a 75, su MAS es de 8 a 12 según el tipo del equipo o la confección del paciente. Su distancia fotopelícula es de 100 a 110 y su índice de rayo central es perpendicular al receptor dirigido a través de la boca abierta al nivel del punto medio de la línea que une los bordes inferiores a los incisivos superiores y a la base del cráneo aproximadamente a nivel de la C2. El tamaño del chasis es de 18 por 24, orientación horizontal vertical según el equipo. Y la imagen resultante se visualiza completa las altas de C1 al axis C2 y el proceso odontoides, apófisis odontoide o dens. La masa lateral del C1, el espacio articular del atlantoideo visible sin rotación y los dientes y la base del cráneo no deben suponerse sobre el odontoides. Muchísimas gracias.